Muy linda. Cachorro, nuevamente. Sí. Buenas tardes a todos, Dios los bendiga. Saludo en nombre de Jesús. Mi nombre es Gabriel y en esta tarde quiero compartir un pasaje de la palabra de Dios, una pequeña reflexión para todos ustedes. Y la reflexión que te quiero compartir en esta tarde, amigo, amiga, joven, señorita que me escuchas, padre de familia, madre de familia, está en el libro de Romanos. Y dice así, en el libro de Mateo, perdón, y dice así la palabra de Dios, Mateo capítulo 24, versículo 3. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Respondiendo Jesús le dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos se engañarán. Y oiréis de guerras y de rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrán grandes pestes y hambres, terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino a todo el mundo para testimonio a todas las naciones, entonces vendrá el fin. Amigo, muchas veces nosotros cuando prendemos la radio o la televisión, o a veces nos acercamos a leer un diario, lo primero que nos preguntamos es, o lo primero que podamos ver es robos, hurtos, delincuencia, muertes y muchas cosas desagradables. Y a veces uno en un momento se pregunta ¿por qué tanta maldad? ¿Por qué tanta muerte? ¿Por qué tanto robo? ¿Por qué tanta delincuencia? Muchas veces hombres que matan a sus esposas, mujeres que asesinan a sus hijos o que los abandonan, y mucha maldad, amigo mío. Uno se pregunta por qué hay tanta maldad en este mundo. Y no sé usted, pero he conocido personas que se han preguntado y han dicho, si Dios existe, ¿por qué hay tanta muerte? Si Dios existe, ¿por qué hay tanta maldad? Y esto es un interrogante que todo el mundo se ha hecho, amigo o amiga. Muchas veces también, cuando prendemos la radio, o lo último que está sucediendo en Medio Oriente, los conflictos entre países, la tensión que hay entre Estados Unidos y Corea del Norte, muchas veces uno se pregunta, ¿y qué va a pasar? Mucha tensión en cuanto al armamento nuclear. Muchas veces nos enteramos de que tal país está creando o está haciendo o está inventando una bomba atómica y hay un conflicto de intereses en los países. Y a veces uno se pregunta, ¿pero por qué está pasando esto? Habiendo tanta gente pobre, habiendo tantos niños abandonados, ¿por qué está sucediendo? Y la respuesta está aquí, amigo, en este libro. Si no lo has leído, te invito a que lo leas. Se llama la Biblia. Biblia porque es un compendio de 66 libros escritos en más de 1400 años por diferentes hombres de diferente clase social y de diferente clase económica. Si tú estás interesado, te invito a que lo leas. Y aquí está la respuesta a ese interrogante que mucha gente se hace y que mucha gente muchas veces por desconocimiento no lo sabe. La Biblia en el pasaje que te acabo de leer dice que cuando Jesús estaba en el monte de los olivos, y Jesús es un personaje histórico, es un personaje que existió en la historia, por algo el tiempo se divide en una época antes de Cristo y después de Cristo. Hay mucha gente que cree que Jesús nunca existió, pero la historia lo demuestra que Jesús existió. Y este personaje Jesús dice que estuvo sentado en el monte de los olivos y sus apóstoles vinieron y le preguntaron y le dijeron, Señor, ¿cuándo será el fin del mundo? ¿Cuándo será el fin del siglo? Dinos, ¿cuáles señales habrá? ¿Cuáles serán las señales del fin del mundo? Y Jesús les dio algunas pautas, Jesús les dio algunas señales que iban a suceder. Y una de las señales que Jesús les dio a sus apóstoles, Jesús le dijo, mirad que nadie os engañe porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo. Eso era una de las primeras señales que Jesús les dio. Y si tú estás enterado, amigo, amiga, y si tú ves las noticias,
te puedes dar cuenta que hoy en día en muchos países hay gente que se está llamando la resurrección o la reencarnación de Jesús. Hay mucha gente que se está dando el título de Cristo, del Mesías, del Salvador. Y eso era una de las señales que Cristo nos dijo que iban a suceder. Así que amigos, si tú crees en Dios, eres un teísta, eres una persona que profesa una religión, o eres una persona que invoca el nombre de Dios, déjame decirte que en estos últimos días se van a levantar falsos cristos, falsa gente, falsos salvadores, falsos mesías. Pero eso era una de muchas señales. Otra de las señales que Jesús le dijo: oiréis de guerras y de rumores de guerras. Estoy leyendo el capítulo 24 del libro de Mateo. Y amigos, no es novedad esto. Hace mucho tiempo se escucha esto, de que hay conflictos y que va a haber guerra de un país a otro. Pero Jesús ya lo había hecho hace más de 2000 años, amigos. Y es otra de las señales que Jesús ya le había anunciado a sus apóstoles. Pero también hay otra señal más, que dice: porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Amigo, no es novedad que hoy en día se ve mucho conflicto en Medio Oriente, en muchas naciones que tienen mucho poder económico. Pero esto, amigo, en estos últimos tiempos se ha incrementado. La tensión entre países, la tensión entre reinos, la tensión entre naciones se ha incrementado y se está incrementando cada vez más y más. De tal manera que hay países que están a punto de declarar la guerra a otros, tan solamente por intereses económicos, sin importarle la pobreza, los niños, y sin importarle lo que pueda suceder con el mundo. Pero también Jesús le dijo que iba a haber pestes, hambres, enfermedades, amigos, que hoy en día están aconteciendo. Muchas muertes a raíz de las enfermedades, mucha promiscuidad. El SIDA se ha incrementado por la promiscuidad del hombre y de la mujer. Hay jovencitos que teniendo SIDA, hoy en día, sin decirle nada al novio o a la novia, se acuestan con ellos. Y eso es fornicación. Y debido al pecado de la fornicación, o hay esposos que engañan a las mujeres, a sus esposas, y se van y se acuestan con amante, o hay mujeres que se acuestan con el hombre, con otro hombre que no es su esposo, y se promueve la promiscuidad. Y a raíz de ese pecado que se llama adulterio, hay muchas enfermedades, muchas muertes, y muchas veces hay muchos niños que viven desamparados en la calle por el pecado del adulterio y de la fornicación. Pero Jesús ya lo había dicho, que se iba a incrementar esta peste, estas muertes. Y eso era otra de las señales más. Pero también le dice que esto será solo el principio de dolores. Y aquí viene un mensaje para todo aquel que cree en Cristo, para todo aquel que cree en Dios, para todo aquel que dice creer en un Dios todopoderoso. Dice: y muchos tropezarán entonces. Jesús le dijo a sus apóstoles: cuando todas estas cosas estén viendo, muchos que creen en mí, muchos que creen en el Cristo van a tropezar. O sea, amigos, si tú estás viendo tanta maldad, si tú estás viendo tanto rumor de guerra, si tú estás viendo tanto pecado, dice que muchos van a tropezar a raíz de estas cosas que van a suceder. Y que no te sea novedad si tú en algún momento encuentras a una persona que te dijo que creía en Dios y que después te dice: no, yo ya no creo ya. ¿Por qué no? Porque hay tanta maldad y bueno, y si Dios existe, ¿por qué? ¿Dónde está? Jesús lo dijo: muchos tropezarán entonces. Mucha gente que creía en Dios, cuando llegue y cuando aumente la maldad, van a tropezar, van a cambiar su creencia. Y dice no solamente eso, sino dice que se entregarán unos a otros. Aquellos que también profesaban ser cristianos, aquellos que profesaban ser hijos de Dios, aquellos que profesaban una creencia en Dios, van a entregar a otros cristianos. Y se entregarán unos a otros, dice la Biblia. Pero también dice: y muchos falsos profetas se van a levantar en los postreros días. Amigo, y no es novedad que hoy en día puedes encontrar en las noticias falsos pastores, falsos profetas, falsos evangelistas, que lo único que tratan de hacer es sacar el dinero al pueblo. No es novedad, la Biblia ya lo decía, amigo, así que no te sorprenda. Y si no lo sabías, pues te recomiendo que leas este libro precioso que se llama la Biblia. Y dice que se levantarán falsos profetas. Y cuando la Biblia habla de profetas, habla de falsos anunciadores de la palabra, del evangelio. Tales pueden ser pastores, pueden ser gente que se dice líder cristiano, están blasfemando contra la palabra de Dios y lo que están haciendo es robar al pueblo.
llevarse dinero. Así que no se sorprenda, amigo, porque la Biblia ya lo decía, se levantarán falsos profetas. Pero hay un mensaje también en esta palabra de Dios. Dice así, que Jesús también le dijo, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Así que, amigo, si tú en algún momento pensaste en dejar de creer en Dios, dejar de creer de que algún día estaremos en las moradas eternas junto a nuestro Salvador, quiero decirte que no pierdas la fe, no pierdas la esperanza, amigo, porque la Biblia dice que el que persevere hasta el fin, este va a ser salvo. Amigo, que tu fe no mengue a raíz de la maldad, a raíz del pecado, a raíz de tanto odio que vemos entre los seres humanos, tanto egoísmo, tanta falta de amor, que muchas veces no le importa lo que le pueda suceder al prójimo y lo único que hacemos es quitarle lo poco que tiene. Cuando tú veas todo eso, amigo, persevera, sigue adelante. Y dice la palabra de Dios, ya para terminar, Jesús le dijo a sus apóstoles, y será predicado este evangelio del reino a todo el mundo para testimonio y a todas las naciones, entonces vendrá el fin. Cuando este evangelio, amigo, cuando esta palabra, cuando la palabra de Dios sea predicado a todo el mundo para testimonio, dice la Biblia que vendrá el fin. Y por eso estamos aquí nosotros, amigos, predicando esta palabra de Dios. Si tú no sabías, pues quiero decirte, este es el evangelio de Cristo. Cuando este evangelio sea predicado a todo el mundo, entonces vendrá el fin. Para que nadie, ningún ser humano, sea ateo, sea agnóstico, o de cualquier línea de pensamiento, o de cualquier filosofía que profese, amigo, y cualquiera que sea su condición económica o social, sea una persona intelectual, o sea una persona que no tenga conocimiento, o sea una persona que sea de mucho dinero, o que no tenga dinero, para que nadie diga que nadie le habló de la palabra de Dios. Amigo, y será predicado este evangelio a toda criatura. Entonces vendrá el fin. Yo quiero invitarte en esta tarde, amigo, a que tú puedas reflexionar en este mensaje de la palabra de Dios. ¿Y qué es el evangelio sino la buena nueva de Cristo? Arrepentidos y convertidos de sus malos caminos. El reino de los cielos se ha acercado. El evangelio es este, que Dios es santo, 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 3 veces santo. Esto es el evangelio de Cristo, que Dios es santo y Dios aborrece el pecado, aborrece la fornicación, aborrece la mentira, aborrece el robo, aborrece el adulterio, aborrece la borrachera, aborrece la hechicería, la brujería. Dios es santo, amigo. Y si tú crees en un Dios que es 3 veces santo y estás en tu pecado, estás fornicando, adulterando, engañando a tu esposa, mujer engañando a tu esposo, hijo mintiendo, robando a tus padres, déjame decirte que tu creencia, amigo, es falsa. Y lo único que te espera es la condenación. Pero quiero decirte también que hay una solución. Cristo vino hace más de 2000 años para salvarte de la muerte y del pecado y de esa condenación que te merecías tú y que me merecía yo. Cristo en la cruz, cuando estuvo clavado ahí y cuando dijo, Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? En esos momentos, todo el peso del pecado y de la condenación que nos merecíamos recayó en Cristo, amigo. Y hemos sido justificados por Él. Amigo, yo quiero invitarte a que tú aceptes y recibas a Cristo y que vivas una vida constante de arrepentimiento por la maldad, por tu maldad, por tu pecado. No te voy a pedir que hagas una oración de fe, porque hay mucha gente que ha hecho oración de fe, pero su vida sigue siendo igual. Así que tú puedes hacer todas las oraciones que quieras, pero si tu vida no cambia, si no vives una vida arrepentida verdaderamente del pecado, de nada te sirve, amigo. No vas a entrar al reino de los cielos. Porque el reino de los cielos es solo para los valientes, para aquellos que están dispuestos a decirle, mi vida tiene que ser distinta. Bueno, amigo, que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Este es el mensaje que te quería compartir de la palabra de Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, he predicado tu palabra, Señor. Señor, toda aquella persona que me ha escuchado, dice tu palabra, Señor, que no volverá vacía, sino que hará la obra que tú quieres para la cual fue enviada, Padre. Yo te pido que tú toques esos corazones de aquellas personas, Padre amado, que reconocen, Dios mío, que tú eres un Dios santo, 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 apartado del pecado, que odias el pecado, Señor mío. Gracias, Señor, por darme la oportunidad de compartir esta palabra en este lugar, Loma de Zamora, Señor. Gracias, Señor. Bendito sea tu nombre. Hasta otra oportunidad, amigo, que Dios te bendiga y que Dios te guarde.